Cápsula número 7. Los contenidos a reforzar en esta cápsula corresponden a los siguientes objetivos de evaluación. Reconocer la tesis en un texto argumentativo, reconocer la validez y/o pertinencia de un argumento, inferir la función que cumple un argumento en el texto. Esta cápsula es para el segundo ciclo medio lenguaje para Good Neighbor. La argumentación, ya sea de manera oral o escrita, se da siempre en un contexto de diálogo, una conversación en la que se enfrentan, ya sea de manera explícita o implícita, dos puntos de vista opuestos, contrarios entre sí. Situaciones cotidianas, como explicar por qué nos gusta determinada música, por qué preferimos una fruta sobre otra, convencer a mi empleador de que aumente mi sueldo, son ejemplos de una argumentación. Si observamos este mapa conceptual sobre el texto argumentativo, de izquierda a derecha, podremos apreciar que el texto argumentativo propone la opinión del autor o autora para convencer a su lector. Plantea una tesis y argumentos. El texto argumentativo tiene una estructura, una introducción, que es donde se plantea la tesis, el inicio, ¿cierto?, de este texto. Luego viene el desarrollo, en donde se exponen los argumentos que vienen a respaldar la tesis, y finalmente una conclusión en donde se retoman los argumentos más relevantes para reafirmar la tesis. Revisemos algunos conceptos básicos del texto argumentativo. Sabemos que toda argumentación es un modo de razonamiento, una forma de razonar en particular de cada persona que emite una opinión y que busca a la vez legitimar esta opinión, respaldarla. Revisemos entonces estos conceptos. Propósito. El emisor de un texto argumentativo busca convencer o persuadir al receptor sobre una idea. Cada vez que nos encontremos frente a un texto de tipo argumentativo y a la pregunta ¿cuál es el propósito o intención comunicativa del autor en este texto?, el propósito va a ser el de convencer o persuadir. Y también podemos aclarar que persuadir y convencer tienen significados similares, sin embargo no significan lo mismo. Convencer está relacionado específicamente con el ámbito de la lógica objetiva en un contexto más de formalidad, y persuadir tiene relación con el ámbito de la emoción, la subjetividad. Esto es un poco más informal, porque aquí se involucran las emociones, por lo tanto está relacionado con personas más cercanas a nosotros, amigos o familiares, por ejemplo. El tema que origina un texto argumentativo tiene que ser polémico. Debe ser posible entenderlo o comprenderlo desde distintas miradas. Sin una polémica o sin puntos de vista que estén enfrentados, no se produce la argumentación. Y aquí es importante aclarar que esto no se refiere necesariamente a un enfrentamiento de carácter negativo, sino que simplemente hay opiniones distintas sobre un mismo tema. Los participantes de una argumentación, como en toda situación comunicativa, es un emisor y un receptor. El emisor es quien elabora este discurso con el propósito de convencer o persuadir sobre algo a los receptores o a su audiencia. Y por su parte, el receptor puede calificarse, ¿cierto?, como un interlocutor que va a defender también su postura con sus argumentos para que se genere este diálogo y uno o el otro pueda convencer a su contraparte de su postura. Por último, el contexto son todas las circunstancias en las que se produce la argumentación. ¿Dónde ocurren? ¿En qué lugar? El grado de formalidad. Me encuentro en un debate tal vez en la universidad, por lo tanto debo ir formal, en un discurso político, en un debate político que hemos visto, ¿cierto?, también en televisión, o es una discusión o conversación que tengo con mis amigos sobre tal o cual tema que estamos discutiendo o con mi familia. Ese es el contexto, todas las circunstancias que rodean a este momento de argumentación. El texto argumentativo tiene diferentes elementos que son propios de la tipología textual, y en este curso estudiamos 4. Principalmente la tesis, que corresponde al elemento más importante, es la proposición o idea polémica que tiene este emisor y la viene a plantear para defenderla. Luego tenemos la base o el argumento, que es el apoyo a favor de la tesis. Son todos los fundamentos, las razones que entrega el emisor para poder defender y respaldar su postura. Luego tenemos la garantía, que es una idea que sirve como vínculo entre la tesis, que es el primer elemento y el más relevante, y la base,
son los fundamentos, ¿cierto? Es el fundamento o razón para defender la postura. Esta garantía viene a explicar por qué este argumento que estoy entregando para defender mi tesis es válido para ella. Puesto que no puedo utilizar cualquier tipo de argumento, no puedo, por ejemplo, pedirle opinión a cualquier persona si no es un experto en el tema que estamos hablando. Tiene que ser un argumento válido para que sea defendible la tesis. De lo contrario, no tiene respaldo válido y caes en una falacia. Y por último, el respaldo, que son todos los datos comprobables que sostienen esta garantía. Ahora bien, debo respaldar esto con estadísticas, juicios de expertos, con encuestas, con estudios, todo aquello que me permita como dato comprobable sostener la garantía. Revisemos este ejemplo breve. La propuesta es: las ballenas están en peligro de extinción porque la carne y sus derivados son muy codiciados. Fueron cazadas indiscriminadamente a pesar de las leyes de protección. La tesis que plantea el autor de este texto, o la idea discutible, es que las ballenas están en peligro de extinción. ¿Por qué es discutible? Porque algunas personas podrían señalar que no están en peligro de extinción. Por lo tanto, esa es la tesis que se plantea. ¿Y qué argumentos plantea esta persona para poder reforzar, ¿cierto?, o respaldar su tesis? El primero es que la carne de ballena y sus derivados, como la grasa, seguramente el cuero también, son muy codiciados y por lo tanto se venden rápidamente. El argumento base 2 es que son cazadas de manera indiscriminada, por lo mismo, ¿cierto?, que se menciona anteriormente. Entonces estos son sus argumentos o bases. Aquí tendría el autor que mencionar una garantía, que en el fondo una síntesis, una idea que venga a decir por qué estos dos argumentos o bases apoyan la tesis, y si nos damos cuenta ambos tienen relación con lo que se está planteando, por lo tanto es bastante válido. Y necesitará finalmente de datos que respalden esta información, alguna estadística que tenga relación con la caza de las ballenas, alguna estadística de cuántas quedan en el mundo para poder reforzar de que están en peligro de extinción, tal vez un número de cuántas había en cierto año, cuántas quedan hoy en día, y todos estos datos que sean extraídos, ¿cierto?, de fuentes fiables.